Bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús. Saludamos a la iglesia perfecta, santificada y salva para siempre desde antes de la fundación del mundo. Tal como dice la Escritura, Dios nos ha escogido desde antes para esta salvación y nos escogió y predestinó para ser perfectos en Cristo Jesús, para una vida de santidad y perfección. Cualquiera que piense que el escogimiento de Dios conduce al hombre a desenfreno, se ha equivocado y es una mala interpretación. La predestinación lo que nos lleva es a vivir única y exclusivamente para el propósito para el cual Dios nos ha llamado y para el cual Dios nos ha creado. Así que, mis amados, cuán privilegio tenemos nosotros conocer las verdades de Dios, haber salido de un mundo de esclavitud religiosa y entrar en las verdades eternas de Dios. Hay muchas cosas que se conocen en el mundo y que nos ha dicho el mundo religioso, pero hay otras cosas que la palabra dice y que han sido ocultadas al cristiano, no se le han dicho. Yo quisiera hablarles en esta ocasión de aquellas cosas que no le han sido dichas al cristiano, aquellas cosas que se le han ocultado al cristiano. Son cosas que algunos de ellos han ido a la palabra de Dios y la han leído, las han visto y algunos hasta se han aprendido dichos versos, pero no los entienden. Sucede lo que dice allá en 2 de Corintios, el capítulo 5, que hasta el día de hoy, cuando los cristianos leen la palabra, les queda un velo puesto y no pueden entender lo que están leyendo, porque no comprenden la verdad de Dios. La mayor parte de la gente toma la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis y dice hay que vivirla toda, porque toda es palabra de Dios. No disciernen que hay dos testamentos, no disciernen que la Biblia está compuesta por unas verdades fundamentales que fueron para un tiempo pasado, pero que quedaron a un lado porque la cruz estableció algo nuevo y hay algo nuevo para nosotros. Hay unas escrituras que fueron dadas para los romanos, otras para los judíos, otras para los gentiles, otras para la iglesia. Y hay que discernir todas estas cosas para nosotros poder llegar a entender la verdad de Dios para nuestras vidas. Yo quisiera hablarles sencillamente de algunas cosas que el cristianismo ha leído, se ha aprendido, pero no las ha asimilado, no las ha tomado a su vida, no se las han explicado en las iglesias. Porque las personas no están interesadas en conocer lo nuevo de Dios, sino lo tradicional, lo que vive en su propia vida. Ahora bien, miremos algo importante en todo esto. En el libro de Romanos, el capítulo 10, el verso 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo. Cuando uno piensa que el fin de la ley es Cristo, a los cristianos se le dice, la ley terminó porque la ley era matar el cordero, matar el buey y quemarlo, y eso era la ley. No, la ley eran 630 mandamientos. Y cuando la Biblia dice que la ley se le puso fin en la cruz del Calvario y que Cristo le dio fin, está indicando que los 630 mandamientos quedaron a un lado, fueron puestos a un lado para establecer un tipo de vida espiritual totalmente diferente. Ahora, si usted es una persona entendida, lo que tiene que comenzar es a preguntarse, esos 630 mandamientos de la ley, ¿cuáles eran? Muchos de ellos es verdad que están obsoletos dentro de las iglesias cristianas, no se han tomado, pero una gran parte de ellos se han revivido en las iglesias cristianas, es decir, no se le ha puesto fin. Cristo dice que le puso fin a la ley en la cruz, pero los cristianos han revivido esas cosas, como son las ordenanzas, como son los ritos, como son los ceremoniales y como son los rudimentos. Algunas de estas cosas tenemos que entenderlas. Solo hay que ir al libro de Hebreos, el capítulo 6, verso 1 al 3, y dice que imposición de manos, que aceites, dice que predicación de obras muertas, de arrepentimiento, y habla de bautismos y de cosas de esta. Esto dice que tiene que ser eliminado. Eso no se le ha dicho al cristiano. A los cristianos no les han dicho, el bautismo era de la ley, la cena era de la ley, la circuncisión era de la ley, las vestimentas eran de la ley, las comidas eran de la ley, los retiros eran de la ley. Hay que ponerle punto final a eso y empezar a vivir una vida nueva. Eso se le ha ocultado al cristiano por completo. Una segunda cosa que tenemos que observar es que dice el capítulo 9, verso 26 del libro de los Hebreos, que Cristo fue a la cruz una vez, solo una vez y para siempre, para quitar del medio el pecado.
La Biblia dice que entre Dios y el hombre había una división y ese era el pecado. Cristo en la cruz quitó el pecado, no que lo va a quitar. Si lo quitó, lo quitó. Eso significa que el hombre quedó en plena comunión y armonía con Dios. Esto está tipificado allá en el tabernáculo cuando el velo fue rasgado de arriba hacia abajo y se abrió completamente y toda persona que entrara al templo podía ver la Shequina o el arca de Dios que antes estaba prohibida. No era de que el judío es el único que puede ver la Shequina, el gentil no puede ver la Shequina. No, el velo se rasgó y todos podían verlo. Ahora, cuando la Biblia dice que quitó el pecado, fue que quitó ese velo, quitó ese intermedio que existía entre Dios y el hombre. Ahora el hombre tiene comunión con Dios. Por eso la palabra dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo, no tomándole al hombre en cuenta sus pecados. Esta es la verdad del Evangelio. Quitó el pecado, por eso de ahí en adelante no se le toma en cuenta al hombre el pecado. Ningún púlpito cristiano que predique el Evangelio revelado debe mencionarle al cristiano que el pecado lo separa de Dios, porque es que Cristo ya quitó el pecado por completo. No hay pecado en el hombre, tiene comunión con Dios, la importancia es vivir ese estado de vida. En el libro de Hebreos, el capítulo 2, verso 14, dice que Cristo destruyó al diablo. Y si Cristo destruyó al diablo, los púlpitos cristianos no tienen por qué tener al diablo en ellos, porque Cristo lo destruyó. Colosenses 2:15 dice que Cristo triunfó sobre los demonios en la cruz y los exhibió públicamente. Por lo tanto, los quitó de en medio, triunfando sobre ellos. No hay demonio que posea a los cristianos. Los púlpitos cristianos deben de eliminar esa predicación de demonios porque Cristo los quitó. El hombre fue hecho libre para la gloria de Jesucristo. Estas son verdades importantes que hoy tienen flagelada a la humanidad al desconocerla. Desconocen esto y el hombre vive en temor, vive en angustia y vive en aflicción. Pero la gracia de Dios viene a revelarnos lo que Él hizo en la cruz, y lo que Él hizo es perfecto y glorioso para siempre. Verdades que no han sido dichas, aquí se las decimos. Siempre va a escuchar aquí verdades ocultas a los cristianos, pero que están escritas en la palabra y que han sido ocultas a tanta gente. Hoy nosotros se las estamos dando por la gracia de Jesucristo. Están allí en la palabra para que usted la vea, la disfrute y vea que Dios estableció un estado de vida nuevo para nosotros. Mis amados, en Cristo Jesús te decimos lo que el mundo y la religión nunca te han dicho, se lo dice la palabra de gracia y de verdad. Mis amados, un placer haber estado con ustedes, bendecidos con toda bendición. Vamos a adorarle con todo nuestro